Mitos clasificados. Introducción. Empecemos a viajar. ¿Quién no ha emprendido alguna vez un viaje? Los hay cortos, rutinarios, simples, de esos que hacemos todos los días para ir a alguna de nuestras actividades cotidianas a pie, en colectivo, en tren o combinando más de un medio de transporte. También están los viajes menos frecuentes, que implican recorrer una mayor distancia, que se preparan con anticipación, que llevan más tiempo, que generan más expectativas. ¿Quién se puede olvidar de la primera vez que tuvo que viajar solo o sola, aunque fuera para ir al colegio o visitar a un familiar? Se puede viajar solo o acompañado. Si la compañía es nefasta, se puede convertir en un obstáculo. Por el contrario, si es apropiada, suele contribuir a evitar problemas o a encontrar diversión. Otro tipo de viajes que siempre quedan en la memoria son los que presentaron alguna dificultad. Viajes accidentados, con demoras, teñidos de mal humor o salpicados de anécdotas divertidas que permitieron comenzar una amistad o dejaron una marca de unión indisoluble con alguna persona. Largos, cortos, sencillos o difíciles, algo tienen en común y la literatura, desde sus manifestaciones más tempranas, no se mantuvo ajena a esa experiencia. La Odisea, escrita entre los siglos 9 y 8 a.C., narra todas las peripecias y aventuras por las que tiene que pasar Odiseo, o Ulises, para volver desde Troya a la isla de Ítaca y reencontrarse con su esposa Penélope y con su hijo Telémaco. Odiseo supera innumerables peligros y conoce lugares maravillosos e insospechados. Por esta razón, a cualquier empresa actual que conlleve muchas dificultades se la denomina una odisea. Puede ser una odisea conseguir un libro, aprobar una materia o obtener un pasaporte. Como dijimos antes, algo tienen en común todos los viajes. Hay un punto de partida, un punto de llegada y un trayecto por recorrer. En los viajes, especialmente en los más complicados, el viajero no es el mismo a partir que al llegar. Ha sumado experiencias, ha conocido lugares, tal vez ha sorteado con éxito algunos escollos. Lo cierto es que, aún de manera imperceptible, ha sido transformado por ese recorrido, por ese tránsito entre dos puntos fijos. Incluso en lo religioso, se puede entender el viaje, la peregrinación, el camino, como una metáfora del descubrimiento de Dios y de la unión plena del alma con el Creador. De hecho, entre las obras de Santa Teresa de Ávila se encuentra el Camino de la Perfección, mediante el cual pretendió dar consejos a las carmelitas descalzas del convento de San José para que pudieran alcanzar la unión mística con Dios. Es decir, una transformación espiritual también puede pensarse como un camino, como un recorrido interior en el cual el individuo se perfecciona. Sea un viaje físico o espiritual, el cambio que se produce en el viajero es inevitable. Algo aprende, algo decide. En esta selección de mitos vamos a encontrar que algunos de ellos se ajustan a un esquema más o menos fijo de desarrollo en el que el protagonista debe sortear una serie de pruebas para salir transformado en un ser distinto del que comenzó la aventura y superior a él. Esta es una larga historia, la historia que condujo a un niño desterrado a ser rey de su pueblo, aunque no sin antes experimentara el pavor de las tempestades marinas y 1000 aventuras con un grupo de compañeros valientes. El viaje de los argonautas. Comencemos, pues,
a descubrir un mundo de caminos y a pensar en aquello que los hace similares. Santa Teresa de Ávila, 1515 y 1582, fue una religiosa española, doctora de la Iglesia, mística y escritora, que fundó la Orden de las Carmelitas Descalzas. El primer paso, el llamado. Nadie se aleja de su casa porque sí. Siempre hay un motivo, una razón, sobre todo si el alejamiento va a ser prolongado o implicará peligro. A veces la decisión tiene que ver con motivos personales. A veces se da por la orden de alguien superior, por obligación o para preservar la vida. Este tipo de destierro aparece frecuentemente en los mitos griegos. Un niño es llevado lejos para salvarlo de la furia o del temor de algún rey. Luego, Polimela cargó al niño, dejó atrás las murallas de Yolco y, con lágrimas incesantes, lo abandonó en el monte Pelión, clamando a los dioses por él. No lo abandonó, lo protejo. Incluso rodeado de fieras salvajes, estaría más seguro que en el palacio. El rey, su tío Pelías, lo mataría por ser descendiente de Eolo, respondió la madre a la voz. Esto lo dijo en El viaje de los argonautas. Situaciones similares a esta han sido planteadas más de una vez. Recordemos la historia de Perseo, de Edipo, de París o de Rómulo y Remo. Si se trata del hijo de un rey, de un príncipe, el destierro es el trono, el gobierno de la patria, con lo cual no puede vivir en la ignorancia de su noble condición ni lejos del pueblo que le fue designado para gobernar. ¿Acaso no le toque gobernar a su propio pueblo, sino una empresa más gloriosa, crear un nuevo imperio? Esa es la misión de Eneas, guerrero troyano, quien debe abandonar su derrumbada Troya para cumplir su misión: fundar una nueva ciudad lejos de allí. Fue la noche en la que la grandeza de Troya murió. Sin embargo, fue también la noche en que un imperio, el más grande de todos los imperios, comenzó a germinar. El héroe que llevaría el germen para fundar los cimientos del futuro imperio estaba allí, sufriendo, pues era troyano. Se llamaba Eneas y estaba casado con una de las hijas del rey, la dulce Creusa. Esto es Eneas y en el escape a Roma. Ahora bien, ¿cómo puede saber un simple guerrero troyano lo que debe hacer? ¿Cómo recupera su trono un príncipe abandonado en sus primeros días de vida? Para eso es necesario que exista un llamado que revele esa vocación gloriosa. Una fuerza superior debe hacer que su voz se escuche para que el héroe no pueda negarse, porque la aventura de que el personaje debe emprender no queda limitada a su vida personal o familiar, sino que tiene trascendencia para toda una nación. No se trata de una empresa individual, sino del cumplimiento de una vocación cuyas consecuencias son vitales también para quienes rodean al héroe. Por eso, el llamado tiene que ser potente o reiterado para que no se lo desoiga.
Esa noche, mientras los griegos salían del vientre hueco del caballo y Eneas aún dormía, se le había aparecido en sueños Héctor, con un aspecto horrible, como si su sombra llevara intactas las heridas infligidas por el cruel Aquiles. ¿Por qué tienes ese aspecto tan desmejorado, valiente Héctor? ¿Qué angustias te corroen en el reino de Plutón? Le preguntó el atribulado Eneas. No te preocupes por mi aspecto, te aseguro que mejorará si cumples lo que te digo. Vete ya de Troya, llévate los penates, nuestros dioses protectores, toma sus estatuas sagradas y vete con la gente que puedas reunir. Te toca fundar una nueva Troya en otra parte. Esto lo dice Eneas en el escape a Troya. Como Eneas no se convencía de lo que debía hacer, fue necesario un segundo llamado, el de su madre, Venus. Los designios divinos te favorecen, querido hijo. Un futuro brillante te aguarda en Italia. No te resistas a ello. No puedes negar a tu descendencia futura ni a tu pequeño hijo Ascanio el reino y la gloria que los esperan en las riberas del Tíber. Esto lo dice Eneas en el escape a Troya. No siempre el héroe deja su tierra llamado por sus amigos o familiares. En otros casos es un agente maligno el que lo envía al extranjero y lo expone al peligro con la intención de desembarazarse de él. Eso fue lo que le ocurrió a Jasón, a quien su tío Pelías no quería entregarle el trono, que legítimamente le pertenecía al joven, cuando éste lo reclamó. Tienes derecho al trono, Jasón. No seré yo quien te lo niegue. Me encuentro ya viejo, casi imposibilitado de dar órdenes y dictar decretos. No sabes lo fatigoso que es gobernar. Suspirando el el taimado Pelías agregó, pero antes te exijo que liberes a nuestro país, a este bendito país que mañana gobernarás de una maldición. Maldición a la que aludía Pelías no era tal, solo quería enviar a Jasón a un viaje plagado de peligros. Esto pasó en el viaje de los argonautas. Los lectores de la saga de Harry Potter recordarán que el niño mago fue convocado a sus clases del Colegio de Magia y Hechicería en Hogwarts por medio de una 12, 24, 40 cartas. Como los malvados tíos de Harry no le permitían leerlas, el colegio finalmente tuvo que mandar a un representante hasta el lugar donde habían escondido al niño. Rubeus Hagrid, guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts, se encargó de que Harry Potter oyera su llamado. Como ven, la literatura reescribe una y otra vez las historias. También los héroes necesitan ayuda. El héroe parte a la aventura, hacia tierras desconocidas y peligrosas. Deja la seguridad de su hogar para cumplir la misión que le fue encomendada y llevar a cabo aquello que los dioses reservaron para él. Sin embargo, no puede enfrentarse con poderes superiores si no es ayudado, si no es asistido por algún dios o algún sabio que le dé consejos
acerca de los puntos débiles de su enemigo o lo proteja contra algún objeto sagrado. El barco en el que viaja Jasón, el Argos, por ejemplo, está protegido por Atenea. Además, Jasón consigue una tripulación inigualable en los argonautas. La diosa Atenea colocó un mástil profético, una especie de espolón hecho con una encina prodigiosa de un santuario. El espolón avisaría al timonel sobre los peligros tales como tempestades, monstruos marinos, piratas o peñascos. Jasón consiguió compañeros extraordinarios, entre ellos el mismo Heracles y muchos hijos de dioses. Todos los argonautas poseían poderes y destrezas que superaban al de los hombres de su tiempo. Esto es, en el viaje de los argonautas. Es muy frecuente que los dioses ayuden especialmente a quienes aceptaron el llamado desde un primer momento y comprendieron la magnitud de la misión asignada. Si la protección no se da espontáneamente, el héroe puede pedirla porque sabe que su éxito depende no solo de él, sino también de las fuerzas superiores que lo han elegido. Pidió Eneas la protección de los dioses, rogó a su madre Venus para que les diese vientos favorables y la diosa, como tantas otras veces, intercedió ante Poseidón, asegurándose beneficios para su hijo del tutor de los mares. Esto pasó en Eneas, en el escape a Troya. El segundo paso, las pruebas. El viaje no es sencillo, no es corto, no es simple. Como ya dijimos, está plagado de peligros que el héroe debe sortear si quiere llegar a la meta. Estos peligros ponen en riesgo su integridad física y moral. No es solo la fuerza material la que le permite al héroe triunfar, sino también su astucia, su inteligencia, su espíritu inquebrantable. El hecho de alejarse de la patria implica que se entre en terrenos desconocidos, en un ambiente confuso, en arenas movedizas, donde nada es firme. El territorio es tan engañoso que la abundancia de placeres puede convertirse en un obstáculo para el cumplimiento de la misión. Por ejemplo, cuando Jasón y sus argonautas llegan a la isla de las mujeres solas, logran tal aceptación que solo la rudeza de Heracles hace que todos vuelvan a la nave y continúen su camino. Jasón agradeció, pero le explicó que su misión era rescatar el vellocino de oro y que su propio trono lo esperaba en Yolco. De todos modos, los argonautas se quedaron un buen tiempo en la isla y, si no hubiera sido porque Heracles se enojó con sus compañeros, quizá se hubieran quedado toda su vida. Esto pasó en el viaje de los argonautas. También Eneas, en su viaje hacia el lugar en el que fundaría la nueva Troya, confunde muchas veces la prosperidad de un sitio y se instala allí. Sin embargo, al escuchar las voces superiores, puede reparar el error y dirigirse a la tierra destinada para la fundación. Eneas, al pisar la fina arena de las playas, ansioso, hizo demarcar los límites de una ciudad y, mientras arrancaba unos arbustos de la tierra, comenzó a manar sangre. La tierra vibró y una voz subterránea dijo: Eneas, héroe sin par,
tengo que contarte una historia. Eneas supo que estaba parado en el lugar en el que habían enterrado los huesos de Polídoro, asesinado por el rey de Tracia, quien le robó el oro y se unió a los vencedores griegos. Acongojado, Eneas hizo un altar con cipreses oscuros para rendirle honores fúnebres al príncipe. Las troyanas que iban en los barcos echaron leche tibia y sangre de cabras sacrificadas sobre la tumba. Al cabo, la flota partió. Ya no había amigos en Tracia y esa tierra estaba maldita para ellos. Esto fue en Eneas, en el escape a Troya. Como ya dijimos, el viaje del héroe es complicado y tortuoso porque el desafío que le fue encomendado no es la única prueba que debe superar. Cada peligro sorteado, cada meta alcanzada, cada remanso conseguido después de la pelea lo acerca más a la prueba final, que le dará la gloria y le permitirá llegar a destino. Con el ánimo recompuesto, atravesaron el país de las peligrosas Amazonas, el país de los cálibes, que vivían gracias a lo que producían en sus fraguas, forjando el hierro, y el país de los tibarenos, famosos porque los maridos gemían cuando sus esposas daban a luz a los hijos. Ya llevaban varios inviernos de navegar y todavía los aguardaban duras pruebas. Esto fue en el viaje de los argonautas. El tercer y último paso, la transformación. Una persona ha dado su examen y ha obtenido su registro de conductor. Otra aprobó la última materia de su carrera de medicina. Y una tercera presentó sus papeles y fue admitido en esa facultad para comenzar sus estudios. Estas tres personas hipotéticas han pasado sus pruebas de acuerdo con lo que deseaban hacer o con lo que les pidieron. Por ejemplo, en un trabajo podrían haberle exigido a la primera de las personas que tomase un curso de manejo o diese el examen para obtener el registro. Ahora bien, ¿son los mismos después de esas pruebas? Definitivamente no. Uno de ellos se convirtió en médico, otro en estudiante universitario y el primero está autorizado a conducir un vehículo. Sus pruebas los han transformado y después de muchos o no tantos esfuerzos, tienen títulos o atribuciones que antes no tenían. Algo similar pasa con los héroes de los mitos. La diferencia radica en que sus pruebas, como notarán cuando lean este libro, son extraordinarias y sus transformaciones resultan sustanciales. El héroe que ha llevado a cabo con éxito su misión es radicalmente distinto del que era cuando comenzó su aventura, cuando fue llamado para cumplirla. Se fortaleció gracias a los peligros sorteados, no cumplió con su destino y conoció momentos de desolación, de negrura y de desaliento. Como ha superado los riesgos con su propia fortaleza y con la ayuda de los dioses, el personaje puede conocer y distinguir las diferencias entre luz y la oscuridad, entre la miseria y la abundancia, entre el vicio y la virtud, entre la esclavitud y la libertad. Ha ingresado en un mundo con leyes que desconocía al comienzo de su periplo. Sabe secretos que ignoran quienes no transitaron el mismo camino, y la gloria alcanzada no será solo suya, sino que teñirá también a su descendencia, tal como le
vaticina Dánae a su hijo Perseo, luego de que éste ha sorteado peligrosas pruebas. Hijo mío, afirmó, tú no eres responsable. Nadie escapa a su destino. El tuyo es glorioso. ¿Quién sabe si tus hijos no realizarán hazañas incluso más espectaculares que las tuyas? La descendencia de Aquiles, el héroe griego por excelencia, también resultará gloriosa. Luego de la muerte del valiente guerrero, los héroes Ulises y Diomedes buscaron a Pirro, el hijo de Aquiles, que estaba en su tierra natal, y lo llevaron a Troya durante los últimos días de la famosa guerra que asoló la ciudad. El divino Calcas había profetizado que los griegos jamás lograrían tomar Troya sin el hijo de Aquiles entre las filas aqueas. Pirro tomó el mando de los mirmidones, a quienes había comandado su padre, y no tardó en ganarse la admiración de todos al matar a Eurípilo, un príncipe de Asia Menor, a quien venció tras un feroz enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Impresionados por la hazaña y la valentía que había demostrado Pirro, a pesar de su corta edad, los griegos le dieron el nombre que conservaría hasta su muerte, Neoptólemo, que significa joven guerrero. Faltaba un importante troyano para que llegasen a la victoria, Heleno. Pero esa es una historia que ustedes descubrirán al leer las próximas páginas. Dioses griegos y romanos. Durante la lectura de los mitos seleccionados en este volumen, es frecuente encontrar notas al pie en las que se aclara, por ejemplo, que Venus es el nombre romano de la diosa griega Afrodita y que Marte es el equivalente romano de Ares. Ahora bien, ¿se trata simplemente de un cambio de nombres o hay una diferencia más profunda? La religión romana tuvo como rasgo principal la fusión de tradiciones religiosas tanto propias como extranjeras. Las influencias más importantes fueron la de los etruscos y la de los griegos. De los etruscos tomaron las prácticas rituales, la agrupación de las divinidades en 3 tríadas y los colegios sacerdotales. De los griegos, la forma humana de los dioses y sus aventuras. En principio, la romana es una religión muy simple, nacida de las necesidades y de los deseos de hombres que trabajaban la tierra y estaban sujetos a las vicisitudes de la naturaleza. Para los romanos, lo más venerable era el hogar. En cada casa se honraba el fuego sagrado, que jamás debía extinguirse. Esta tradición también era observada entre los griegos primitivos. Probablemente ese fuego sagrado se relacionara con la protección que brindaban a la casa los antepasados de la familia. Además, cada casa romana tenía sus dioses, los lares que protegían el hogar y la familia, los penates, dioses de la despensa y de la riqueza familiar, y la diosa Vesta, que simbolizaba el fuego del hogar que debía permanecer siempre encendido. Los penates eran representados por pequeñas figuritas vestidas con túnica corta y un cuerno y un plato en las manos. Cuando lean la historia del troyano Eneas, verán que no deja su casa sin antes cargar a los dioses del hogar, tal como se lo pide el guerrero Héctor. Vete
Ya de Troya, llévate los penates, nuestros dioses protectores. Toma sus estatuas sagradas y vete con la gente que puedas reunir. Te toca fundar una nueva Troya en otra parte. Esto es Eneas en el escape a Troya. Otro dios venerado por los romanos era Jano, el dios de las dos caras, estrechamente vinculado a la casa. Se lo relacionaba con la puerta de acceso a la vivienda, que da simultáneamente al interior y al exterior. Jano era el protector de todo principio y de todo fin, y no es casual que el primer mes del año se llamase enero, January. Se dice que Jano es, en realidad, la única creación mitológica auténtica de los romanos. La mitología romana no fue tan rica como la griega, porque su religión se relacionaba con cuestiones más bien prácticas. Se esperaba que los dioses otorgaran buenas cosechas y les permitieran llevar a cabo negocios ventajosos. En cierto sentido, la religión romana entendía la religión del hombre con sus dioses como un contrato, un convenio entre un ser poderoso y otro que no lo es. La máxima doy para que des se aplicaba también a este vínculo. Se les ofrecían atributos a los dioses a cambio de una prestación. Se daba para obtener algo a cambio. Generalmente los dioses romanos personificaban aspectos de la naturaleza. Había dioses para todas las situaciones de la vida. Por ejemplo, Fabulino ayudaba a que los niños aprendiesen a hablar y Estalino les enseñaba a dar sus primeros pasos. Los dioses primitivos romanos se identificaban sobre todo por el poder que tenían. Se distinguían por sus nombres y sus funciones antes que, como los dioses de los griegos, por atributos antropomórficos. Otra particularidad del pueblo romano es que, debido a la expansión de sus territorios, entró en contacto con las religiones de los pueblos conquistados. Lejos de rechazar a los dioses extranjeros, se apropian de ellos y los incorporaba a los suyos. En muchas ocasiones se inventaba a las divinidades recién asimiladas a mudar su residencia a nuevos santuarios en Roma. Además, el crecimiento de la ciudad atrajo a los extranjeros, a quienes se les permitió continuar con el culto de sus propios dioses. ¿Pueden imaginar la cantidad de dioses que habrán incorporado a medida que sus conquistas avanzaban? Se dice que en alguna época había más dioses que habitantes. Marte, Júpiter y Juno. Se cree que Marte, dios protector de los jóvenes y de sus actividades, especialmente de la guerra, fue la divinidad más importante en los primeros tiempos, cuando los romanos luchaban por sobrevivir entre los pueblos vecinos. Se lo honraba en marzo y en octubre. Otra divinidad importante era Quirino, a quien frecuentemente se identificaba con Marte. Investigaciones recientes señalan que Quirino era el patrono de la comunidad armada en tiempos de paz. A la cabeza del panteón más antiguo estaba la tríada formada por Júpiter, Marte y Quirino, cuyos 3 sacerdotes o flamines pertenecían a la jerarquía más alta, Jano y Vesta. Estos dioses tenían en los primeros tiempos una individualidad poco definida y sus historias personales carecían de bodas y genealogías. A diferencia de la mitología griega, no se consideraba que los dioses actuaran como los mortales, con lo cual
no existen muchos relatos sobre sus actividades. Poco a poco, Marte pasó a un segundo plano y Júpiter ocupó el lugar de mayor importancia. Así, la tríada principal quedó conformada por Júpiter, Juno y Minerva, quien había sido cargada desde Troya por Eneas. Júpiter era soberano de los dioses, hijo del dios Saturno, a quien derrocó, originalmente dios del cielo y rey del firmamento. Júpiter era venerado como dios de la lluvia, el rayo y el relámpago. Como protector de Roma, se lo llamaba Júpiter el mejor y el más alto. Y se lo veneraba en un templo sobre el monte Capitolino. También era venerado como Júpiter Fidius, guardián de la ley, defensor de la verdad y protector de la justicia y la virtud. Si bien en la literatura latina tiene muchas características propias de Zeus, el dios supremo de los griegos, el culto religioso romano se mantuvo apartado de las influencias griegas. Juno era la reina de los dioses, mujer y hermana de Júpiter. Era la protectora de las mujeres y se la veneraba con diferentes nombres. Como Juno Pronuba presidía los casamientos, como Juno Luciana ayudaba a las mujeres en el parto, como Juno Regina era la consejera y protectora especial del Estado romano. Se la puede considerar como equivalente de Hera, la esposa de Zeus. Minerva era la diosa de la sabiduría, hija de Júpiter, el rey de los dioses. Sería el equivalente de la griega Atenea. Minerva nació ya crecida y vestida con una armadura de la cabeza de Júpiter. Era la patrona de los guerreros, la defensora del hogar y del Estado, y la reencarnación de la sabiduría, la pureza y la razón. Como habrán observado, estos tres últimos dioses son prácticamente equivalentes a dioses griegos. Cuando los romanos entraron en contacto con los griegos, notaron que había muchas coincidencias entre las divinidades. Por ello, muchos de sus dioses fueron asimilados con casi todos sus atributos y sus hazañas. Aquellas divinidades que originalmente se identificaban según sus funciones adquirieron cualidades antropomórficas, no solo en su aspecto físico, sino también en su comportamiento. Incluso se incorporaron sus historias, que en muchos casos solo presentaban como diferencia la denominación romana en lugar de la griega. Narraciones romanas y griegas. Según el historiador y latinista francés Pierre Grimal, 1912 y 1996, el grupo de relatos que conforma la mitología clásica es complejo y diverso. En su diccionario de mitología griega y romana afirma: del origen de la narración deriva ya una primera diferencia. Algunas leyendas son romanas, la mayoría son helénicas. Es cierto que las dos mitologías tienen muchos puntos de contacto, pero antes de encontrarse, siguieron rutas distintas y desigualmente largas. El pensamiento mítico griego es, por mucho, el más rico y el que al fin impondrá sus formas. Pero esta desigualdad no debe hacer que pasemos por alto algunas leyendas típicamente romanas. Entonces, los relatos latinos y griegos tienen un origen y una influencia bastante diferentes. La mitología romana se remonta a temas muy antiguos, comunes a pueblos
indoeuropeos, cuyas lenguas tenían cierto parentesco. O sea, habría una adaptación de esos temas, presentados más bien como leyendas históricas. Los relatos conformarían un grupo típicamente romano, opuesto a las fábulas, en las que puede verse claramente el sello del pensamiento griego. En muchos casos se trata de meras copias de leyendas griegas en las que se puede advertir, sin embargo, algún elemento nacional. Este sería el caso de algunas de las aventuras de Minerva con Marte o con Ana Perena. Es decir, que la producción mitológica latina, aun cuando ha recibido una fuerte influencia griega, supo conservar ciertos rasgos de originalidad. La mitología griega, en cambio, ha recibido aportes más decisivos de los llamados pueblos semíticos, tales como los asirios, los caldeos, los hebreos y los árabes, y de las civilizaciones que poblaban el Mediterráneo oriental. Al pasar esos relatos de una isla a otra, de un continente a otro, los cuentos y los mitos se fusionaron en una compleja maraña en la cual es casi imposible detectar su forma original. Ahora bien, más allá de su origen, más allá del reconocimiento de las influencias, más allá de su originalidad y de su tipo, la mitología clásica ofrece a los lectores muchísimos aprendizajes y emociones. Sus personajes, sean dioses, héroes o simples mortales, nos conmueven, nos divierten y despiertan en cada lectura nuestras pasiones porque hablan desde lo más profundo del ser humano. Viajemos entonces varios miles de años e internémonos en un mundo que continúa vivo en las letras, en el papel y en los lectores que aún posan los ojos sobre estos relatos. Notas al pie de página. Los penates eran divinidades romanas que protegían el hogar. Heracles es un héroe mitológico griego, llamado Hércules por los romanos. El término antropomórfico significa de forma y actitudes propios de los seres humanos. Se cree que los llamados pueblos indoeuropeos provenientes de la región del Mar Negro se expandieron por el territorio europeo entre el 5 y el 4 milenio antes de Cristo. Su lengua dio origen a múltiples lenguas, tales como el sánscrito, el griego, el latín y gran parte de las lenguas que actualmente se hablan en Europa. Ana Perena es una antiquísima diosa romana representada con el aspecto de una anciana.